Bueno, bienvenidos al nuevo episodio, nuevo capítulo de Los políticos no son personas. Hoy estamos con Jessica. Hola, Jessica. Hola Jota, ¿cómo estás? Muy bien. Esta ¿Bien? semana, muy bien. ¿Sí? ¿Se te ha dado bien? Bien, bien. Del 1 al Bueno, 10, ¿cómo de contento estás esta semana? pues está bien. Más que Pedro Sánchez, menos que Bueno, pero Pedro Sánchez. claro, hay que poner escala. En casa muy bien, en el otro lado es que todo depende de Balanza, ¿no? Toda una balance. No, balanza. bien, bien, bien. Bien. El trabajo... Hombre, la política está como para salir corriendo, Está la ¿no? cosa calentita. Está la cosa calentita, ¿eh? Dicho Mm, eso, como sí. nosotros no somos personas, Pero tú siempre, en este podcast, todo el mundo lo sabe, tú no me dejas hablar de política, no dejas que hablemos de políticos, pero hoy es que es inevitable. sí, me da a mí que sí. Hoy te he conseguido engañar y vamos a hablar de política, Sí, sí, ¿o sí. no? Un Sí, poquito, porque, un sí, poquito. porque está aquí con nosotros una persona que es política. No, no, es broma. No es Bueno, política, pero está detrás. Ojo a lo que voy a decir. Os presento a Jesús. Jesús es la persona que está detrás de Paco de la Torre. El alcalde, pues yo creo la referencia de alcaldes de España y dicen que de Europa. Eso es porque el alcalde de España más importante en años, también porque la ciudad ha sufrido una gran transformación y también porque es un poquito intenso. ¿Qué tal llevas tú esa intensidad, Jesús? Yo la llevo bien, mi mujer no tanto. Yo la llevo bien. Para mí es un honor trabajar con él. Una de las personas que trabaja con él era ahí más gente Hombre, sin duda. referente Sí, pero si importante. yo digo Jesús es una de las personas que está detrás de Paco de la Torre, buen todo el mundo me da titular, la ¿eh? razón. Eso es cierto. Para mí es un honor que lo digas, la verdad. Sí, No, es la totalmente. realidad, la realidad. Y entonces tu mujer lo lleva como... Des- Porque claro, después de... porque hay que decir una cosa. Yo, que aprecio mucho a Paco de la Torre, muchísimo, sinceramente, me quito el sombrero. Yo creo que todo el mundo. Absolutamente. Lo que más me sorprende es que llama los domingos a las 11 de la noche para repasar o para darte instrucciones sobre cosas. Los domingos a las 10, a las 11 de la noche sigue llamando. Es así, ¿no? esa es una de las cosas que los cónyuges no entienden, pero los que atendemos esas llamadas estamos más que acostumbrados, ¿no? También yo quiero decir una cosa, siempre lo he dicho, ¿eh? El alcalde exige mucho, pero al primero al que le exige es a sí mismo. Sí. Entonces, dando ese ejemplo, ¿cómo no seguir ese ritmo, no? Es imposible no seguirlo. Claro, porque tú no eres el que... O sea, tú eres un experto en comunicación política. Ahora te Ujú. presentamos bien, ¿verdad, Jessica? Ujú. Por eso decías que íbamos a hablar hoy de política. Un experto en comunicación política, ¿cómo le plantea a una persona tan joven como él que hay que nadar? ¿Cuánto nada? Paco de la Torre. Bueno, las cosas que hace el alcalde las hace orgánicamente, Ya, no ya. hay que Por eso digo que empujarle eso a le que las viene de haga. serie, ¿verdad? Nosotros, me refiero, pluralizo porque trabajo con más gente en el equipo de comunicación, ¿no? No impostamos nada. Es decir, que todo es orgánico. El alcalde es el alcalde, que quien sea muy de series televisivas, en el ala oeste de la Casa Blanca había un capítulo que era Let Bartlett be Bartlett, Sí, sí, sí. pues yo esto me lo aplico con el alcalde. No, no hay nada a lo que le empujemos, que le obliguemos a hacerlo, nos adaptamos a lo que él hace de manera natural y potenciamos eso, que al final son valores, virtudes. Al final el alcalde es un activo de la ciudad y lo que hay que hacer es utilizar ese activo de la mejor manera posible, también en el terreno de la comunicación. Qué guay. Hay una cosa, no sé si sabe Jessica, que Jesús está detrás de algunas de las decisiones importantes, lógicamente, de esta ciudad durante los últimos años, que creo que para bien, de esta ciudad de Málaga, porque no ve mucha gente que no es de Málaga, ¿eh? Que nosotros Pero todo somos el mundo malagueños, conoce pero Málaga, todo el mundo hoy está ella de escuchando hablar Laurín, de yo de Antequera, Málaga pero y somos sí. sin duda mucha gente que es de fuera. Pero es verdad que Málaga ha cambiado mucho y que tiene una historia, un relato detrás muy potente. ¿Cómo contribuye la comunicación política a reforzar ese relato? Bueno, yo aquí diría más comunicación institucional que política. Ujú. Al final la comunicación institucional también es comunicación política, pero hago ese matiz por despolitizarlo, ¿no? Y por tener en cuenta que al final es un relato compartido, que no tiene que ver solo con unas siglas determinadas, que esas siglas evidentemente son importantes porque lo impulsan. Al final, que el alcalde lleve 25 años gobernando Málaga hace que haya una continuidad, una estabilidad política y un relato que tiene que ver con él, pero que es un relato compartido, ¿no? Lo que tiene que ver con la construcción de la marca Málaga, por resumirlo así, Sí. tiene que ver evidentemente con las características naturales del territorio. Málaga es lo que es, su temperatura, su ubicación, bañada por el Mediterráneo. Tiene que ver con una planificación, tener algo en la cabeza y hacerlo, ¿no? Una planificación que evidentemente está en la cabeza del alcalde, pero que también, insisto, es una planificación compartida, empresarios, colectivos, mundo docente, universidad, otras instituciones también. Estabilidad política, lo he dicho antes, es esencial, absolutamente esencial, y luego una parte clave es la colaboración público-privada, que aquí se ha dado de una manera, se han dado unas condiciones mucho más favorables que en otros territorios. Y la combinación de esos cuatro elementos ha hecho que estemos donde estamos. Qué interesante. Sí. Bueno, Jessica, tú que eres la joven
promesa de Ya no tan la joven, ¿eh? política Pero que, malagueña. ay, Jesús, tío. La joven promesa de la política Jesús. malagueña. Y es verdad, es verdad. Es una veterana ya Pero- casi. Claro, lo mismo, lo ¿qué, mismo. qué sientes tú cuando, por ejemplo, en algunas reuniones estás al lado de una persona como Paco de la Torre? O sea, ¿qué sientes? Creo que Jesús lo definió muy acertadamente y es cierto, pero yo creo que todos los malagueños también lo saben, porque Paco de la Torre es un hombre tan natural, tan carismático, tan educado, tan entregado. Entonces es cierto que muchas veces en política yo creo que hay personas que te lo ponen muy fácil, ¿no? Creo que el equipo de comunicación, bueno, pues, y más en los tiempos que corren, un equipo de comunicación es indiscutible y absolutamente necesario, pero creo que hay personas que te hacen el trabajo muy fácil y que lideran, ¿no? Que son personas capaces de generar esa corriente de opinión. Quizá en otra ocasión, en otros contextos, hay que nuestro candidato, el candidato hay que moldearlo, darle técnicas o ciertas cuestiones, ¿no? Que en comunicación política se usan, y después hay figuras como Paco de la Torre, que tiene personalidad propia y que ya dan el juego. Yo creo que eso, unido a lo buen tío que es Paco de la Torre, permitirme la expresión, ¿no? Creo que hace la mezcla perfecta para un buen candidato y para un político tan exitoso como es él. Escúchame, ¿no? que políticamente correcta, ¿eh? De verdad, vale. Soy la única a la que le cae bien Paco de la Torre en esta está muy reunión. bien, está muy bien. Va para diputado. Va para diputado. Está muy bien, pero yo me refería más a la parte de, o sea, te impresiona vivir esa, tú la has visto en reuniones internas, participa en todo, siempre da su opinión, siempre escucha. ¿No te impresiona esa parte de que cuando llega no intenta hacer más ruido que nadie y cuando está siempre es para aportar, es decir, siempre es para dar una opinión positiva de las cosas? Uno más desde la humildad. Sí, sí. Entonces está todo vinculado por eso, pero es uno más en un foro interno, en una reunión, y es uno más en un acto con 3.000 personas. O sea, el primero que saluda a todos y cada uno de los vecinos que se va cruzando por la calle. Está claro. O sea, Pero este podcast, que exagerado, no ¿eh? es para hablar de Paco de la Torre, pero sí del hombre que está detrás de Paco de la Torre, pero hemos puesto un poco en contexto quién es, porque evidentemente casi todo el mundo lo conoce, pero no tanto a la persona, ¿no? Cuéntanos defectos. Si tú eres el que está detrás de... Yo no los contaré ni en mi libro cuando Está lo bien. haga. El currículum de Jesús es absolutamente impresionante, porque claro, el hombre detrás de Paco de la Torre no es cualquiera. El hombre detrás de Paco de la Torre es licenciado en periodismo, máster en gestión de comunicación política y electoral, en investigación sobre medios de comunicación, audiencia y práctica profesional en Europa, director general de comunicación del Ayuntamiento de Málaga, muchos años. Has estado has sido redactor en La COPE, en La Opinión de Málaga, has participado en tertulias, o sea, tienes una trayectoria que es Unos cuantos absolutamente... kilometrillos, sí. Exacto, absolutamente impresionante. Sí, Espino, como lo conoce todo el mundo, es Ahí famoso. va, sí es cierto, sí es cierto. Espino es famoso. Espino el es hombre detrás famoso, de... es famoso en Málaga. Y por cierto, os traéis el Congreso Nacional de Ciencia de Comunicación Política, ¿no? Lo tuvimos ya el año pasado, digo bien, en 2024, y lo vamos a traer en el año 2026 también, de la Asociación de Comunicación Política, correcto. Pues está chulo. ¿Y ahí qué? Pues mira, es un cónclave, ahora que se lleva tanto la palabra cónclave, es el cónclave más importante de la comunicación política española y aúna, al final, todo lo que tiene que ver con el terreno de la comunicación política no es solo periodismo, comunicación audiovisual, publicidad, hay también mucho politólogo, ¿eh? Esto te suena, ¿no? Me suena, me suena. Esto de tener un politólogo hace que sea aún menos persona, pero bueno. Totalmente. Mucho sociólogo. Al final, hay dos mundos en ese entorno a COP, ¿no? Uno el académico y otro el mundo profesional, de la consultoría. Hay una tendencia generalizada a hacer mucho caso a los gurús, pero en el ámbito de la comunicación política, además de gurús, y algunos buenos, no con esto hago una crítica generalizada a los gurús, pero luego están los que tienen que currar en el día a día, ¿no? Y en ACOP hay mucho currante de la comunicación política institucional y me parece que es un buen sitio para establecer contactos, para conocer bien ese mundo, para poner en valor la profesionalización de este ámbito de la comunicación política, ¿no? Y de la comunicación social en general. ¿Viene mi amigo Xavier Petit? Va a estar Pay TV. Vale, ¿Cómo no va a estar vale, Pay TV? Un saludo Tiene a que Xavier estar, tiene que Petit. estar. Xavi es... oye, nos sigue el podcast, Bien, le bien, gusta bien, y bien. lo recomienda en su newsletter. Así Yo que diría que es el mejor consultor político que tenemos en este país, ¿eh? yo creo que es la Biblia andante y sin duda es la persona más generosa desde el punto de vista de... Porque las redes sociales han descubierto, hablábamos antes fuera de micro, han descubierto mucha gente que está dispuesta a compartir sus conocimientos. Y eso es lo que les hace brillar, ¿no?
Y esa parte creo que la tiene Xavier y otra mucha gente en otros ámbitos. Hasta hablábamos antes en el ámbito deportivo, en el ámbito de la medicina o de la investigación, y hace que, oye, te interesen temas que a lo mejor pues, no me ha importado nunca más allá de tal, y te tragas podcast sobre esos temas. En fin, tú eres muy seguidora de gente que se dedica a la comunicación política. Soy seguidora vuestra, que eso yo creo que puede contar, ¿no? Soy Es rápida, muy fan, muy seguidora vuestra y de tu amigo Xavi, si nos sigue, también le mandamos un beso y se lo agradecemos enormemente y los reviews, ¿no? Todo el mundo que Sí, nos oiga, maravilloso. sí, sí, Y sí. oye, pero tenemos que entrar en el ajo porque no podemos tener aquí sentado a periodistas, comunicador político y no abrir el melón del panorama que tenemos ahora mismo. Eso, además, muy interesante preguntarle además por tus dos especialidades, tío, por el tema del periodismo, que está muy vinculado por, bueno, la comunicación en redes, ¿no? Y lo que íbamos hablando. Es como que los medios de comunicación ya no son lo que eran, en cuestión de un par de décadas esto ha Ha cambiado implosionado. muchísimo y hablábamos de todo se mide ya en followers, ¿no? No tanto como quién escribe qué artículo que gana notoriedad o que está bien, sino quién es más viral, ¿no? Creo que eso ha cambiado muchísimo el panorama de los medios de comunicación, pero en este contexto yo siento que los periodistas están muy en boca de todo el mundo, ¿no? Y los medios de comunicación y creo que ahora mismo en esta coyuntura política el periodismo está saliendo un poco salpicado, ¿no? ¿No lo creéis que escándalos, ¿no? El tema de los bulos, quién es buen periodista, quién es mal periodista, qué periódico se hace eco de este bulo. ¿Este panorama qué, no? Para los periodistas y para gente de tu profesión. Yo creo que lo que ha ocurrido es un fenómeno que no es privativo de España, pero que aquí ha llegado más tarde, quizá por eso nos sorprende ahora más, que ha sido la figura del periodista militante. Hablo de periodista militante en medios de comunicación, ¿no? Y esto, bueno, pues no contribuye, se habla de la polarización y los medios están todo el día hablando de la polarización, pero los medios también tienen que hacer una reflexión sobre cómo contribuyen a esa polarización, ¿no? Y está claro que ha habido una contribución clara a la polarización. Dicho lo cual, los medios son importantísimos, más nos vale que los medios sigan existiendo y que esa crisis la capen de la mejor manera posible y que se adapten al paradigma digital, pero los medios, sin los medios, la democracia tal como la entendemos se iría al carajo. Entonces, que haya una reinvención de los medios, que se reivindique la importancia de los medios de comunicación. Al final, cuando compartimos cosas en redes sociales, la inmensa mayoría de las veces son contenidos de medios de comunicación, no son contenidos que Sí, que ahí no quienes la habrá participamos nadie. en la conversación pública se nos ocurran de buenas a primeras, ¿no? El hilo conductor de esa conversación pública, en buena medida, viene determinado por los medios. Entonces, los medios, ¿qué pasa? Que han perdido el monopolio de la intermediación. Antes operaban en monopolio, en régimen de monopolio. Había que pasar por los periodistas, había que pasar por los medios para lanzar un mensaje a la opinión pública. Esto se desbarata cuando las redes sociales se generalizan. Llega Facebook en 2004, llega Twitter en 2006 y no digamos ya otras redes posteriores, ¿no? Instagram, TikTok, y eso hace que la conversación pública sea mucho más ancha, más amplia y que no esté controlada por los medios. Pero los medios, por Dios, que sigan siendo influyentes, que desempeñen su papel de la mejor manera posible, que les tengamos todos un respeto reverencial y que, bueno, tienen una misión. Y al final, se decía, ¿no? En las facultades se nos dice, los medios tienen como misiones informar, funciones, ¿no? Informar, formar y entretener, ¿no? Otra cosa que ha ocurrido es que ya la información no es la principal misión de los medios, ¿no? Que ya hay que entretener, porque si no entretienes no te adaptas a la lógica de las redes sociales, no estás, el algoritmo no te quiere para nada, ¿no? Porque si estás aburriendo, ¿no? Entonces, conciliar esto situando el entretenimiento en primer plano es una cosa bastante complicada. Los medios tienen una crisis severa, algunos medios se están adaptando muy bien y más nos vale, insisto, que sigan teniendo el pulso de la actualidad y que, por supuesto, fiscalicen al poder, a todos los poderes, no solo al político, al empresarial. Ellos tienen una función elemental y lo que pasa es que están en un proceso de transformación que es muy grave, también en términos de empleo. En mi profesión no lo está pasando nada bien, Ya. y no solo ahora, ¿no? Llevamos ya muchos años, ¿no? En los medios de comunicación se está destruyendo empleo, no se está creando empleo. Claro, y tampoco esa pérdida de influencia, ¿no? Bueno, no sé si se puede considerar que hayan perdido influencia, pero comparten la influencia, ¿no? Ya un agente de opinión absolutamente relevante era, o bueno, un evento comunicativo muy importante era el periódico del día del mundo y un tuit viral, que lo hablamos antes también, es igual de relevante y puede tener casi hasta más alcance, ¿no? Que Este esa es la contexto, realidad, hablábamos antes,
y traigo esa idea, ¿no? Escuchaba el otro día en una cadena de radio como un deportista olímpico que había sido subcampeón había perdido el patrocinio de sus marcas porque no era lo suficientemente relevante él, no como deportista, que sí lo era, sino como activista o persona que tuviera influencia o que tuviera empatía en redes sociales. Tenía pocos seguidores y eso le había hecho perder los patrocinios. Es totalmente injusto, pero esa es la realidad que vivimos. Es una tiranía, de alguna manera, ¿verdad, Jesús? Acordémonos de la caída de Rejón. La caída de Rejón se produce porque Cristina Fallarás hace unos comentarios en Instagram y a partir de esos comentarios se genera una bola enorme. Por otra parte, aplastando la presunción de inocencia de Íñigo Errejón. No voy a ser yo su abogado defensor, pero no me parece razonable que la presunción de inocencia de nadie se aplaste, ¿no? Porque, en fin, claro, es ya ir a un mundo salvaje, ¿no? El lejano oeste, ¿no? Sí, bueno, y aparte, bueno, entonces tenemos que ahora mismo, yo creo que, decía antes la palabra yo, se ha implosionado todo. Es decir, los modelos y contextos que conocíamos ya no valen. En la mayor parte de los países están ganando partidos que se presentan contra el sistema. Esa es más o menos la realidad. Eso sí. Y en ese panorama, pues claro, la moderación, el sentido común, que siempre ha sido lo que debe imperar, pues ya no está tan de moda. Y hay que, pues, y esa es la realidad, ¿no, Jesús? A ver, yo creo que estamos asistiendo a un proceso de degradación, hay que decirlo con claridad porque es la realidad, en el que la consumación de los relatos parece que sea lo único importante, pero los relatos se agrietan. Lo que le ha pasado al presidente Sánchez es que su relato se ha hecho añicos, se ha caído el espejo y el trozo más pequeño que ha quedado nos permite reflejar un ojo, no nos vemos ni la cara completa, ¿no? Y esto viene de mucho tiempo atrás y no lo quiero circunscribir solo a España, ¿no? Lo estamos viviendo. Echemos la vista atrás y pensemos en el referéndum del Brexit, en lo que hizo la prensa populista británica, en fenómenos como el de Farage, que ahora está teniendo resultados electorales en el Reino Unido muy importantes, ¿no? Y eso nos hace pensar en hacia dónde va el mundo, ¿no? Y qué es lo que estamos pensando. Pero al final todo esto enlaza con que ciertas minorías han impuesto su agenda política y han hecho un ruido que ha superado a lo que las mayorías planteaban. Hablo de mayorías moderadas, de personas, hablemos claro, que están en el ámbito del centro derecha y del centro izquierda, que son la inmensa mayoría de las personas en todos los países de nuestro entorno. Esa es la realidad, ¿no? Al final el centro izquierda y el centro derecha están mucho más cerca entre sí que el posicionamiento ideológico del centro izquierda respecto a la izquierda de la izquierda y a la inversa, la derecha moderada respecto a la derecha más extrema. Entonces, entendernos en ese ámbito... Está claro, pero no entender que la política ha contribuido a cargarse el sistema de credibilidad, en fin, a los hechos me remito, o no entender que el periodismo tampoco ha hecho, como tú bien traías, un trabajo serio y riguroso en todo momento. Al final pues nos estamos cargando, estamos en un proceso de demolición de alguna manera. No pretendo ser pesimista, pero es cierto que lo que va a surgir puede que no tenga nada que ver con lo que hemos vivido, ¿eh? Yo creo que el colapso, tú hablabas, creo que has utilizado antes la palabra colapso, el colapso está en la inconsistencia del relato y en la falta de correspondencia de la realidad con el relato. Entonces esto no se sostiene más, insisto, no lo digo solo por nuestra situación nacional, que también, si queréis ahora abundamos un poco en ello, lo digo en general. Al final los hechos tienen que ir por delante y si la gente ve que hay una disonancia enorme entre la realidad y la turra que le están dando los medios todos los días, pues al final puede acabar optando por opciones populistas. Eso es muy importante lo que dice, porque claro, tú puedes negar permanentemente la realidad, pero la realidad asoma. Es muy tozuda, la realidad es muy tozuda. Y al final, por mucho que mantengas un relato y digas, oye, tal, pues la gente necesita sobrevivir, necesita llevar dinero a su casa y necesita avanzar. Es que se ha hecho durante en este tiempo, y pongo un ejemplo concreto, y en este caso si lo pongo nacional no huyo de él, el tema de la amnistía. La amnistía ha sido la adecuación del relato a una necesidad, ¿no? Y se hablaba, además, de una mayoría progresista con 7 diputados de Junts, que es un partido supremacista, no tiene nada de progresista, y con el PNV también, que el PNV es un partido de centro-derecha. O sea, no había mayoría progresista y sostener el relato de la amnistía tenía que ver con la conveniencia del presidente Sánchez de estar en el poder. Esto no se ha dicho con claridad, han jugado con nosotros a engañarnos y ha habido una credulidad excesiva a ese relato. Absolutamente.
Pero claro, yo creo que entiendo que una cosa es construir un relato en política, que, oye, y es necesario, ¿no? Y comunicar y transmitir a la gente lo que estás haciendo, tus ideas, tus proyectos, tus decisiones, es fundamental, de acuerdo. Una cosa es un relato y otra cosa es diseñar mentiras y discursos basados en la nada. Que creo que un poco también lo que ha pasado, que llega un momento que, oye, yo creo que os pasará, no vais por la calle y la gente está absolutamente saturada, absolutamente cansada y Del y ya, tú más, por supuesto, claro, ¿no? y encienden la tele y dices que ya no sé, y es como, todos los políticos son iguales, no, todo es mentira. Claro, todo no es mentira, pero sí es cierto que hay una línea en el gobierno de España y además que están cayendo un montón de bulos, ¿no? Porque yo creo que ahí también se está haciendo un buen trabajo en contrarrestar, en decir, oye, que esto no es, y la amnistía sacó a cientos de miles de personas a la calle, oye, que lo que me está intentando vender no es la verdad, que la condonación de la deuda, que lo que me está intentando contar no es verdad, oye, que un montón de cuestiones que la gente se da cuenta que no son verdad. Es una absoluta degradación moral y ética de las instituciones la que está llevando a la incredulidad Lo que pasa es que aquí hay que preguntarse ¿qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? El otro día escuchaba yo a Borja Semper contar en una sesión de un posgrado que se imparte en ESIG en Madrid, a la que yo también asistí, del Instituto Aleph, hablar de la diferencia que hay entre cuando dos políticos negocian sin medios, no digo medios delante, sino medios preguntando, medios conocedores de que eso se está produciendo, preguntando, presionando en alguna medida, no digo que presionen para que el resultado de esa negociación vaya en una u otra dirección, sino para que se conozca lo que se está hablando allí, ¿no? Y hacer una negociación con la lupa, con la cámara, con el objetivo encima, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Entonces, muchas veces hay muchísimos políticos que diseñan sus mensajes para que salgan en los medios, sea lo que sea la dimensión. Que salgan y que tenga entonces, si tú haces eso, al final, no sé, pienso en determinados diputados que están en esta legislatura, de todos los partidos políticos, sí, sí. No quito a ninguno de la ecuación, ¿no? Y al final, si ese es tu objetivo y salir por salir como sea, pues muchas veces son mensajes altisonantes y contribuyen al ruido, ¿no? Entonces, decía lo del huevo y la gallina. El medio quiere ruido porque es lo que compra, el político le da al medio lo que quiere, entonces, ¿qué es culpa, del medio o del político? Yo creo que hay una responsabilidad compartida y que tenemos que analizarla también. Está claro. Sí, porque al final el clickbait es lo que maneja los algoritmos y todo es provocar para intentar tener muchas visualizaciones. Estamos en una deriva que no tiene fin. Los mensajes políticos serenos que se producen cada día en los ayuntamientos, en las diputaciones, en los gobiernos autonómicos, en los gobiernos nacionales, en Bruselas, esos no salen en los medios porque no... Claro, pero ese es nuestro trabajo, de verdad. Es decir, y yo creo que, hombre, entendemos que todo el mundo quiere elaborar un mensaje atractivo, tío, pero la evidente línea roja de no contar mentiras, eso es muy marciano plantearlo así. O sea, tú puedes elaborar el mensaje y el clip más divertido y más entretenido del mundo, y tu discurso puede ser apasionante y fascinante. Pero, ¿cuándo en este país se normalizó que la evidente línea roja de que no le puedes mentir a quien te está votando, que es el que te paga el sueldo, esa idea tan clara, ¿en qué momento dejó de ser una cosa tan evidente, ¿no? Una mínima regla del juego, ¿no? Lo que no se puede hacer es estar tirando de la manta y decir, oye, es que esto era mentira, no pasa nada. Tiras de otra manta, eso también era mentira y no pasa nada, ¿no? Yo creo que no, y la mentira y va un poco en la comunicación y el relato, elaboro un relato precioso que me hace quedar como el más progresista del mundo, lo lanzo a la calle y bueno, a ver quién me lo compra, ¿no? A ver a quién engaño. Yo creo que alguna vez lo he explicado, ¿no? Hay en marketing una definición de lo que significa el momento de la verdad, ¿no? El momento de la verdad es tú tienes un producto, lo lanzas al mercado con una información X y al final el ciudadano te lo puede comprar porque ha visto que le gusta lo que le vendes. Pero luego llega el momento de la verdad y es en un lineal de un supermercado, en un tal, ¿qué producto escoge el cliente, no? Sí. Si escoge el que le ha sido atractivo a través de la publicidad o el que le da otras referencias. Tal. Entonces, ese momento de la verdad puede pasar que cojan el producto más atractivo desde un punto de vista de publicidad, pero luego no lo vuelven a comprar. El problema es que todos los productos se conviertan solamente en atractivos y no en verdad. Entonces, el momento de la verdad es muy importante. La gente tiene que saber que detrás de Paco de la Torre existe un Paco de la Torre que de verdad nada por la mañana, que de verdad trabaja
las horas que todos sabemos que trabaja, que tiene una visión que ha llegado y llegan los resultados. Pero claro, para eso hace falta tiempo, y el tiempo quizás es lo que menos tenemos en estos tiempos Es modernos. el bien más escaso, con diferencia. Yo te compro la metáfora del estante y voy más allá. Hemos llegado a un momento político en el que, precisamente por el exceso de ruido, hay una predilección o hay, digamos, es más importante, lo digo así, es más importante no generar rechazo que generar adhesión. Y esto está pasando, lo hemos visto, el ejemplo más claro es el del presidente de la Junta de Andalucía. Tono moderado, crispación cero, nada de gritos, y es un ejemplo que ya hemos vivido en Málaga, que es el ejemplo del alcalde, igual, ¿no? Y esto es clave, ¿no? Al final, yo creo que la gente, más que la predilección por el envase bonito, es por algo que sea sinónimo de estabilidad, de moderación, de calma, de no tempestad, ¿no? En un contexto en el que estamos, que es cada vez más eso, ruidoso. Sí. No, en un contexto un poco de crisis, ¿no? Porque lo que estamos viviendo en el gobierno de España ahora mismo es una crisis, no es una crisis política, pero claro, también se traduce en una crisis de comunicación, que eso también es muy interesante, porque creo que crisis hay que... Alguna anécdota tienes que tener chula que contarnos, Jesús. Sobre Alguna gestión crisis de crisis. por ejemplo, ¿no? Que esto, yo creo que cuando Eso pasa algo me en encanta política, esa parte, todo el ¿ves? mundo Ahí es como... empieza, me encanta esa parte picante, No, nos divertida. pasa a todos, ¿no? Porque es cierto que le conozco y reconozco en un montón de gestión ¿Sí? de crisis. Esa parte de la gestión de crisis me encanta. Cuéntanos alguna que tú Bueno, yo hayas para hecho empezar, especialmente para divertida. empezar es lo que más me gusta de mi trabajo. Me parece una cosa apasionante y la más difícil, ¿no? Y es la más difícil también. Sobre todo es la más difícil por el hecho de que ahora es todo instantáneo. Antes, cuando los medios, vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Tenían el monopolio de la intermediación, había unos ciclos muy determinados, la radio tenía una importancia decisiva por la mañana, la televisión tenía una importancia clave por la noche, había un periódico al día, los periódicos no estaban vivos, como Sí, en la cierto. peli de Harry Potter, ¿no? pues, Sí. pues eso, ahora los periódicos están vivos, permanentemente en actualización, ¿no? Crisis, pues recuerdo muchas, ¿no? A ver qué anécdotas puedo contar. Recientemente ha sido noticia en espacios televisivos propensos al entretenimiento, lo digo así para no... ofender a nadie. el tema de la calle de María Teresa Campos, y el otro día me grabaron mi voz, la mía y la de una compañera del área de comunicación, y apareció en televisión. ¿Así? Sí, una cosa alucinante, sin ningún tipo de petición de consentimiento ni nada, ¿no? Llamaban para preguntar qué pasaba con la calle, les dimos la información y emitieron nuestra voz, ¿no? Os cuento este ejemplo que es un poco chorra, ¿no? Luego ha habido ejemplos muy duros, ¿no? La cabalgata del año 2013 con el fallecimiento de un niño, de todo tipo. La verdad es que en un ayuntamiento uno vive en crisis permanente, en cualquier administración pública y en empresas de cierta dimensión también, ¿no? Pero... Y en una situación como esa, ¿qué es la primera decisión que se toma? Es decir, pasa algo que los gobiernos, las administraciones tienen que hacer frente. Oye, tenemos un problema o ha sucedido algo que es trágico o que no podemos gestionar así de fácil. Lo primero que se hace como yo experto creo en que comunicación. el trabajo de una administración pública en el ámbito de comunicación es explicar su gestión. Entonces, al final, ¿cuál es la diferencia entre crisis y no crisis? Si estás en no crisis, tienes que explicar tu gestión pausadamente, ¿vale? Día a día, qué estoy haciendo, el ciudadano está pagando impuestos y te pide cuentas de lo que hace con ese dinero, lo estoy resumiendo mucho porque va más allá de lo estrictamente transaccional, pero entendedme, ¿no? Y la crisis, en cambio, es al galope, o sea, dar explicaciones en tiempo real, de la manera más rápida posible, que muchas veces no es posible hacerlo en tiempo real porque la información todavía no es suficientemente clara, porque todavía hay algo que está por decidir o que está por averiguar. Bueno, esto te puede ocurrir en el ámbito de los sucesos. A ver, la crisis más brutal que hemos vivido todos los que estamos en esta habitación y los que están al otro lado de la pantalla es la pandemia, ¿no? Y la pandemia fue la madre de todas las crisis, ¿no? Nos obligó a gestionar con el paradigma, con el chip de gestión de crisis durante todo el tiempo, desde el 14 de marzo de 2020 hasta que ya la desescalada última ya nos permitió un poco respirar, ¿no? Y en ese plano pues había que estar informando. Fijaos, ahí sí que creo en la responsabilidad social de la comunicación, ¿no? Especialmente lo que tiene que ver con las administraciones públicas, también las empresas privadas, pero especialmente las administraciones públicas. Los ayuntamientos fuimos importantísimos, todos los ayuntamientos, grandes y pequeños, porque al final los gobiernos nacionales están lejos, Bruselas ya ni os cuento, y los gobiernos autonómicos tampoco están al alcance de tu mano, no puedes tocar a un concejal, a un diputado también, pero es más Así complicado, es. ¿no?
Entonces, en ese sentido, nosotros, al final, los ayuntamientos traducían en los boletines oficiales. El boletín oficial del Estado, el boletín oficial de la Junta de Andalucía, había periódicos. ¿Lo traducíais? Sí, fíjate, cuando lanzábamos notas de prensa para contar, acordaos esa época en la que estábamos esperando a que saliera el BOE del día siguiente, 99 días de estado de alarma, 99 días. Increíble. Y posteriormente era el BOJA el que mandaba, ¿no? Y así en todas las comunidades, cada uno con su boletín autonómico. Estábamos a la espera de qué decía el boletín para hacer una nota de prensa en la que contábamos pues cosas que eran del máximo interés, información de servicio público. Oiga, ¿puedo salir a pasear? ¿Puedo visitar un parque? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Y esas notas de prensa, hubo un periódico concreto que las llamaba guías. El ayuntamiento publica una guía, y no era una guía, era un comunicado, pero era un comunicado que era del máximo interés público. De hecho, ha habido estudios que se han hecho y durante la pandemia la información oficial era muy consumida. O sea, ya era un producto de consumo del contribuyente, del ciudadano final, que buscaba esa información oficial para saber qué estaba ocurriendo. Y la tenía en las administraciones incluso antes que en los medios. Luego los medios la interpretaban, le daban mucho más alcance, análisis, opinión, por supuesto, pero la información inicial, la más interesante, la tenía directamente la administración. Los comunicados se convirtieron en algo clave. Es que importante en el mundo actual en el que estamos, en el que la fake news, la información falsa, corre más rápido incluso que la información veraz, ¿no? En ese sentido, que también tiene que ver con el ámbito de la gestión de crisis, hemos tenido que desmentir muchísimos rumores y yo creo que también ahí las administraciones tienen una tarea fundamental y una responsabilidad enorme a la hora de estar en la conversación pública y de desmentir, ¿no? Os voy a contar dos que son anecdóticas, no tienen mucha importancia. Una es que se hizo un cartel fake de un supuesto meeting que daban en el Martín Carpena Arnaldo Otegi y Joan Tardá. Entonces Vaya dupla. Se lió una espectacular, no os podéis imaginar. Y el cartel, a ver, no estaba perfectamente hecho, pero determinadas personas pues lo daban por bueno, ¿no? Entonces hubo que hacer un desmentido, ¿no? Hubo que hacer un desmentido rápido, ¿no? Ha habido otros desmentidos que han sido más delicados. Y luego hubo otro que se difundió primero a través de WhatsApp. También hay que pensar cuando uno hace un desmentido si procede a hacerlo, porque puedes generar un poco efecto Streisand. Algo Sí. Que saben tres gatos, de pronto, generalizarlo. sí, Entonces sí. tienes que buscar el momento en el que sí sea necesario el desmentido y no generes un efecto que sea de expansión del bulo más que de contención del bulo. Claro, Esto no es fácil, ¿no? ¿La gestión de crisis se entrena, Jesús? Yo creo que hay una serie de técnicas. No digo que las técnicas sean por sí mismas la Biblia, ¿vale? Porque no hay manual de todo, ¿no? Y en la praxis diaria la experiencia es la que manda, ¿no? Pero hombre, sí hay una serie de pautas, ¿no? Yo creo que se deben plantear esas pautas y hay profesionales que lo estudian, ¿no? Por lo tanto, hombre, el trabajo que se hace en el ámbito de la comunicación política, institucional, corporativa, tiene que ver más con la práctica que con la teoría, pero yo aconsejo leer. Hay ensayos magníficos, hay blogs estupendos, hay especialistas que están en LinkedIn, que están en X, y cuyo desempeño diario, lo que nos cuentan, lo que leen, lo que hacen, nos sirve para empaparnos, ¿no? ¿Cuál es una reflexión que me está trayendo todo lo que estás comentando? ¿Qué ocurre cuando la gente deja de creer en prácticamente todo? ¿Cuál es porque eso es un poco lo que está ocurriendo. La gente está dejando de creer en prácticamente todo. No creen en nada de lo que... y se busca cada uno su propio canal de información o los propios influencers, por decirlo de alguna forma, que ellos creen que son menos malos, ¿no? Por decirlo de... Mira, hay una frase que no recuerdo el autor, lamento no hacer la cita correspondiente, que es que cuando hay una inundación, lo primero que escasea es el agua potable. Es una paradoja, ¿no? Yo creo que en política nos pasa un poco también eso, ¿no? Y la solución yo creo que es restaurar la confianza de la ciudadanía. Tenemos una crisis que no es solo política, es una crisis de representación. O sea, el asociado de la asociación de X tampoco cree en su presidente y también, no sé si habéis visto lo que ha pasado con la Macarena, ¿no? Ayer hubo una manifestación en la puerta allí pidiendo que dimitiera. Es importante que pongo ese ejemplo, la guerra ¿no? de los 12 días de para algunas personas. Para algunas personas sí, para algunas personas sí. Ha sido una noticia que en un ámbito determinado, muy notable en Andalucía, y allí sobresaliente el alcance de esa información, ¿no? Pongo este ejemplo porque lo que hay es una crisis de representación en todos los órdenes. En todos los órdenes. O sea, si estáis en un chat de vuestra comunidad de propietarios, sabéis de lo que hablo. Yo he sido presidente de mi comunidad de propietarios. O sea, no es el político, sea del signo que sea. No es cualquiera. Es un problema por el hecho de mandar. Exacto. O sea, sí.
Y hay decisiones que no se pueden tomar de manera individual, que hay que tomar de manera colegiada, y que tampoco se pueden tomar de manera asamblearia en contra de la tentación que algunos han tenido, ¿no? Y así les ha ido, ¿no? También. Claro, lo que pasa es que lo que está ocurriendo es pues que está llegando gente que con la imagen de fortaleza, ¿no? Están imponiendo sus ideas y entonces la gente se queda en shock y dice, pues esta sí es la que... Yo creo que volverá el orden. La palabra orden también... ¿Tú crees? Digo el orden a la conversación Tú lo pública. verás Decencia, o la decencia también es optimista. Pero yo creo que Ojalá. también hay, claro, una cosa, porque hablando de gestión de crisis, ¿no? Claro, una cosa importante es que el bulo, que la mentira no parta desde la administración y no parta del Eso está gobierno. bien, Eso eso sería está bien. interesante cuanto Eso menos. está muy bien. Y en ese contexto, porque claro, la crisis que estamos viendo, ¿no? ¿Cómo lo gestiona, no? ¿Cómo ha gestionado Pedro Sánchez aquel día que todos recordamos hace nada? Bueno, podríamos hablar de cómo ha gestionado ese apagón de horas y horas de explicaciones, ese apagón de los trenes. Esa pandemia. Y un poco la filosofía que tienen un poco de disparar, ¿no? Pero bueno, a mí me parece interesante esa rueda de prensa que dio Pedro Sánchez cuando saltó, ya se hizo público ese informe de la UCO que salpicaba a su ministerio, a su gobierno, que es a lo que implicaba el informe de la UCO, ¿no? Pues bueno, ciertas de mordidas, comisiones ilegales, a cambio de adjudicar obras con dinero público dentro de un ministerio de su gobierno. Eso es lo que pasó y eso es lo que decía ese informe de la UCO. Vale, la respuesta de Pedro Sánchez, ¿no? O la rueda de prensa que dio el presidente del gobierno para dar explicaciones. Esto es un mensaje claramente elaborado que, en tu opinión, ¿qué pretendía transmitir con esta rueda de prensa y con esta imagen? Bueno, Se ha hablado de maquillaje, del Sí, traje sí, más sí. ancho de... Yo, para empezar, un punto inicial. Esto es una cosa contenida 14 meses. 14 meses. 14 meses ha tardado el Partido Socialista en expulsar a José Luis Ábalos. Ahí había algo, todo el mundo sabía que había algo y no se dio ni una sola explicación sobre lo que ocurría. Un tipo expulsado, bueno, expulsado me refiero de su grupo parlamentario, no así del PSOE, ¿no? Ahora sabemos por qué no fue expulsado, porque la responsabilidad de la expulsión en último término era de Cerdán. Claro, Cerdán no le expulsaba porque estaba el trío tóxico, ahora denominado trío tóxico, en rueda de prensa del Consejo de Ministros, trío tóxico, nueva denominación, jugando a ver qué pasaba, ¿no? Bueno, pues 14 meses después aflora esto. ¿Qué es lo primero que vemos? Lo primero que vemos es que toma la decisión de convocar una rueda de prensa en la sede de su partido. Esto, desde el punto de vista, digámoslo así, técnico, es un acierto, porque lo que hace es que intenta contener la crisis, situarla, digamos, hacer un pequeño cortafuegos, ¿no? Y decir, no, esto es una cosa del partido, estrictamente del partido, y nada más del partido, cuando, como tú dices, es una cuestión que afecta a un ministerio, que además es el ministerio que más presupuesto tiene de todo el gobierno de España, ¿no? Y que pone en cuestión procedimientos de contratación, pone en cuestión ya no solo a las personas que forman parte de ese trío tóxico, sino también a responsables de administraciones, presidentes de sociedades públicas, secretarios de Estado, etcétera, ¿no? Y luego, respecto a la puesta en escena, bueno, pues yo juego a contrastar con la puesta en escena de la siguiente rueda de prensa. Mientras que en esta rueda de prensa veíamos a un presidente abatido, supuestamente maquillado, hay expertos que constatan que lo estaba y que las marcas pretendían también transmitir un mensaje. Yo no soy experto en maquillaje, con lo cual no voy a ir más allá de esto, ¿no? Fijaos que la siguiente rueda de prensa es otro, completamente distinto. Y esto es comparable también con el mensaje que transmitió con el famoso recurso al género epistolar, acordados de los 5 días en suspenso a ver qué decidía. Igual, un mensaje abatido, victimizándose, frente a un mensaje posterior, totalmente vigoroso, recuperando, entre comillas, la energía, siendo mucho más violento, dialécticamente me refiero, con el rival, con el oponente. Entonces, al final es un juego también de emociones, está jugando con nuestras emociones. En cierto sentido está jugando, en cierto sentido no, está jugando con nuestras emociones totalmente. Está apelando a las emociones de quienes le están escuchando y está pretendiendo, en definitiva, dar pena primero y luego, digamos, recuperar otra vez la ofensiva, ¿no? Lo que hizo con la carta yo creo que es un ensayo general de esto que ha hecho ahora. De esto que ha puesto en marcha luego. Claro, porque no, el resumen es, lo primero, muy evidente que fingió o que está intentando construir el relato en torno al Partido Socialista, ¿no? Para intentar un poco que sus socios no se enfaden con él y seguir en el gobierno, que pidió perdón. ¿Cuántas veces pidió perdón en esa rueda de prensa, Jota? Hay muchas. Unas pocas. Perdón, Muchas. perdón, para terminar disparando, volviendo a la carga y echándole la culpa casi a los de siempre, ¿no? A los bulos, a los periodistas, a la derecha y a todo el mundo. Sí. Esto ha sido cómo ha gestionado
Pedro Sánchez... No ha sido la mejor gestión. La gestión de esta crisis. Yo vuelvo a lo que os Más o decía. menos. Pero- El relato se ha hecho añicos y el trozo más pequeño que ha quedado de espejo no permite que nos veamos la cara completa y también se ha roto, precisamente formaba parte del relato esto del muro, el propio muro, dibujado también en el ámbito de la comunicación, de estos medios, ahora lo llama tabloides, ahora ya ha modificado la palabra, son tabloides, ¿no? Pues estos medios son los primeros que hablaron de lo que está pasando y ahora su credibilidad debe ser reconocida, ¿no? Ha habido medios de comunicación, yo, en fin, subrayo el papel de Ketty Garat, que la han tenido, en fin, Defenestrada. insultada, Sí, vilipendiada, y subrayo en general el papel del Confidencial, ¿no? Que cuando publicaba lo que ahora estamos sabiendo y que se ha constatado, pues poco más o menos que era... en fin, la fachosfera, acordaos de estas palabras, ¿no? Que se han empleado de una Sí, manera... bulo, fango, fachofera, ¿no? El Pero fango. en el mundo del espectáculo, que en verdad lo que estamos viviendo es una adaptación del mundo del espectáculo televisivo a la política, personajes como Ábalos en aquella rueda de prensa, la que no dijo ni una sola verdad, pero no importaba, porque la verdad no importa, es a lo que me refería antes, ha dejado de importar la verdad. Y es a lo que tú te referías, Jessica, es que la verdad debiera ser una parte esencial de la comunicación política para que la gente volviera a tener Absolutamente. confianza. Pero en esa demolición de la verdad han surgido actores sobresalientes, como son Ábalos y Sánchez, que hacen muy bien su papel desde el punto de vista del personaje que representan. Recuerdo aquella rueda de prensa de Ábalos, famosa, ¿no? Pues decía, he venido aquí solo. No tengo secretaria. No tengo Bueno, secretaria, no, tampoco. ni conductor y tal. Bueno, con un tono, una capacidad de comunicación que pocas veces se ha visto en la política. Y Pedro Sánchez, pues muy compungido, intentó hacer un Ábalos. No sé si se me permite esa comparación. Ay, Ábalos, es que la verdad que tiene habilidades comunicativas incuestionables. Yo no voy ahora a ponerlas, digamos, en cuestión, ¿no? Pero es que no olvidemos que Ábalos fue el que defendió la moción de censura. Ya ves. Él Claro, fue es el que defendió la moción de censura. Entonces, insisto en el agrietamiento del discurso, o sea, ese discurso, esa superioridad moral brutal, esa apelación a un gobierno limpio, perfecto, bueno, pues es que se ha ido al traste, ¿no? No se sostiene por su propio pie, ¿no? La verdad que Ábalos es un personaje curioso, es un personaje de novela. Y Sí, al sí. final, todo esto que está pasando estos días, tú lo acabas de decir, ¿no? Al final es que nos tiene muy entretenidos porque es una historia que es digna de una serie. Yo creo un yo peliculón. creo que serán series. Es un Seguro. peliculón. Alguna serie se hará de todo esto. Habrá series buenas y malas, pero habrá series Habrá seguro. series. Y si no lo digo, reviento. La candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno de España, que en repetidas ocasiones te dirijas a la ciudadanía y les digas, todo esto es mentira, todo esto es un bulo, nada de esto es cierto, los periodistas están mintiendo, los jueces nos están acosando, la derecha está inventando cosas, lo diga una vez, Pero otra vez, va otra vez. a eso que te decía, Y cuando Jessica. se descubre que esto es mentira de verdad, no sale la señora María Jesús Montero a decir, oigan, mínimo me he equivocado. Pero Mínimo podría porque, decir que Jesús, se ha equivocado, en ni eso, tío. comunicación y comunicación política estamos alterando la importancia de los papeles. Y ahora lo que importa es que tú mantengas... Caer de pie. No, es mantener... Oye, yo mantengo mi discurso, pase lo que pase, porque hay... A ver, permitidme gente que no lo va sea a creer. optimista. Yo creo que la verdad sigue siendo importantísima y que la verdad se acaba imponiendo. A veces lo que ocurre es que requiere mucho tiempo. ¿Qué ha ocurrido? Que es que, vuelvo a lo que os decía al principio, probablemente esto tenga que ver también con la secularización, ¿no? Al final hay mucha gente que aborda determinadas cosas de la vida, entre ellas la política, como si fueran una religión. Y la política no es una religión. Que no lo sea, por Dios, es otra cosa, ¿no? Distinta, no digo que sea mejor ni peor, pero totalmente distinta. Entonces, si al final abordas las cosas de una manera absolutamente militante, Sí, los que en sean política, militantes, en pero periodismo, el en que la sea vida. simpatizante no tiene que planteárselo así, ¿no? Y luego... Pero es la propia negación del acuerdo por el acuerdo. O sea, hay que negar cualquier acuerdo. Y además el hecho de que una tertulia, hay determinados formatos televisivos y ya radiofónicos también. Hablabas tú de los tertulianos al principio.
determinados formatos de tertulia política se parecen más al carrusel deportivo o a Tiempo de Juego. Es una fanatización de todo, Sí. y los que están allí, que en teoría ni siquiera son políticos ni militantes, ni son simpatizantes, en teoría son periodistas de medios de comunicación que representan la línea editorial de ese medio, están defendiendo sus posiciones, están defendiendo y atacando con un fervor que al final es contagioso, es que al final la opinión pública se contagia de ese Pero fervor. fanatismo total. Me tengo que perder el sentido. Me hemos puesto un poco... Muy serio. Sí, ¿no? Como Trascendentales. depresivo. Para ir terminando, que tenemos que ir terminando ya mismo, tenemos que pensar algo un poco Va a más... ser acabar el con un poco episodio, más. el episodio con menos Claro, audiencia de no, todos. catastróficos hoy, ¿no? No, venga, va en positivo, ¿vale? En ¿Qué positivo. tiene que pasar? O sea, ¿no? ¿Cuál es el cambio que esperamos? Fuera de mensajes demasiado electoralistas, ¿no? Desde el sentido común, ¿qué tiene que cambiar en este país, en la comunicación, en la prensa, en los medios de comunicación? ¿Cómo atajamos esta crisis un poco en la decencia de comunicar de... Pues fíjate, esto que voy a decir puede ser interpretado como algo que va en contra de mis intereses y de lo que yo represento, ¿no? Bueno, sí, eso lo cortamos. Hay que ¿no? parar un poco. No, hombre, Lo no cortamos. no digas eso. No, íntegro. Hay que parar un poco. O sea, no puede, hay una demasía de ruido, hay una sobrecomunicación. Por favor, hechos. Vamos a los hechos. Yo creo que esta reflexión tenemos que hacerla todos en todos los ámbitos. A quienes les afecte más, y a los que nos afecte menos, menos. Pero basta de relatos, basta de distracciones, basta de entretenimientos. Vamos a la base de la política. La política no es un problema, la política es una solución, la política es la solución. Y estamos todo el rato recreándonos en lo negativo cuando vivimos en un país que tiene unos estándares democráticos altísimos, con un entorno que nos da todas las posibilidades del mundo para llegar todo lo lejos que queramos, con una marca, una apreciación en el exterior brutal. No sé, yo creo que tenemos los mimbres para ser la leche, pero dame que lo diga así de claro, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que parar un poco. Y en el ámbito, y esto no afecta solo a lo público, también a lo privado, ¿no? Este postureo, esta sobreventa, exceso de marca personal, incluso también, es que es todo excesivo, ¿no? Y nos está arrastrando la lógica de las redes, la lógica de la instantaneidad, a estar permanentemente en ese escaparate, en ese postureo, siempre felices, sonriendo. Basta, paremos un poco. Yo creo que es eso lo que tenemos que hacer en todos los ámbitos y también en lo que tiene que ver con la política. Hechos, gestión. Lo primero es la gestión, la comunicación viene después. La comunicación es muy importante, ¿eh? Sí. Pero no es lo primero. Y se ha creído que la comunicación era lo primero. Sí, primero comunicar por comunicar, primero por gestionar la crisis aplastamiento. de la pandemia y luego es el lema salimos más fuertes. No Exacto. es antes el salimos más fuertes. Correcto, bien resumido. Está claro. Yo Absolutamente. creo que si hiciéramos ese ejercicio, esto evidentemente no tiene resultados a cortísimo plazo, ¿no? Porque al final lo que requiere es la restauración de la confianza de la gente. La gente está desconfiada, en general. Insisto que lo que tenemos es una crisis de representación severa. Y eso requiere muchas horas, requiere una mentalidad abierta y requiere no pensar en que el reel del día me va a resolver la vida, ¿no? Es algo que requiere mucho más esfuerzo y el resultado es mucho más lento. Es como plantar una semilla. La planta no crece así, tarda, ¿verdad? Tiene que germinar y tiene que haber fotosíntesis, pues tarda mucho tiempo. Las cosas tardan tiempo. La ficción de que las cosas son fáciles y tardan poco tiempo es también, yo creo que responsable de todo lo que nos está pasando. ¿Una serie sobre política que nos recomiendes? ¿Lo que te guste? He mencionado El ala oeste, que la recomiendo pese a su densidad y duración, pese a su superioridad moral, porque es una serie que plantea una administración en la ficción opuesta a una administración en la realidad, que era la administración de Bush hijo, que entonces era denostadísima. Ahora pensamos en ella y decimos, si esta era una etapa dorada de la democracia, ¿no? Pero bueno, yo, ¿cuál te diría? Pues mira, recomendaría, pese a que es una locura, recomendaría House of Cards, pero la original, la de la BBC, La de la BBC, ¿no? que ha estado No la he disponible visto yo. un tiempo en RTV Play. Es una locura, no tiene nada que ver con la realidad. También esa manera de ficcionar la política también ha sido una exageración y no ha contribuido en nada a la confianza, ¿no? Pero está superando todo lo que estamos Una superando. serie que le cualquier lleve, serie. que le llegue a esto a la altura del House of tobillo. Cards se queda Claro. corto. Total. De todas maneras, fijaos lo que os digo, para mí la serie más política que he visto, lo que pasa es que me ha hecho falta verla varias veces. Mi mujer en ese sentido está un poco enfadada porque sigo revisándola, la he visto ya 3 veces. Es The Crown, es una serie súper buenísima. política, súper Sí. política. Tiene pasajes maravillosos. El Churchill de The Crown es sublime y los diálogos son, Peter Morgan es quien los escribe, son alucinantes. ¿Quién es Peter Morgan? El autor de The Crown. El autor de The Crown, de la serie, o sea, De la serie. o el guionista. El guionista y el autor Guionista, también. autor. Ah, bueno. ¿Y libro? Estoy ahora con no lo he empezado todavía, me llegó ayer.
con el de Antonio Gutiérrez Rubí sobre la generación Z, que está recién publicado, acaba de salir del horno. Pero yo voy a citar a dos clásicos, ¿vale? Son los que cito siempre cuando me preguntáis. Siempre recomiendo Fuego y cenizas de Michael Ignatieff, que no es un manual de comunicación política, es la experiencia de una persona que fue líder de la oposición durante 5 años en Canadá, un académico, el apellido ruso. Fijaos que este hombre, su familia se va cuando salta la Revolución Rusa en 1917, emigra a Canadá y él luego se forma, acaba siendo profesor politólogo, por cierto, Jota. Bueno, Jota y Jessica. Ah, tú eres politóloga, no lo sabía. Sí. Pero soy bastante menos lista. No he hecho... Yo soy la cara sonriente del podcast y Jota es listo. Pecado mortal, no he hecho la investigación inversa, no me he fijado en el currículum. Ella va de Wilde, pero no es cierto. Oye, pues entonces hace honor, no sois personas, es verdad, está muy bien puesto el título. Y últimamente recomiendo también uno sobre economía de la atención, que es un tema que me obsesiona y que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, ¿no? La distracción masiva en la que estamos, ¿no? Que no nos permite reflexionar, pensar a corto plazo y, en fin, nos tiene un poco bloqueados a todos en todos los ámbitos, ¿no? Que es un libro que se llama Su atención, por favor. Es un podcast. Me estoy citando la competencia, no me habéis dicho si estaba o no permitido. También lo vamos a cortar. Es un proyecto transmedia. Tiene libro, tiene podcast y tiene también una página web. Y es revelador, ¿no? Una de las cosas que dice es que todos competimos por la atención entre nosotros, unos y otros, marcas personales, marcas corporativas, políticas institucionales, empresas gigantes, al final la competencia final es contra el sueño. Netflix compite contra el sueño. Netflix nos roba horas de sueño. Netflix podemos pensar en cualquier plataforma, ¿no? Pero Netflix es como la más conocida. La más conocida. El libro este es de Roger Casas Alatriste, que tiene huella digital, si hacéis una simple búsqueda. Recomiendo solo esos dos, por no alargar más, pero sobre todo Fuego y cenizas. Es descarnado, revelador y es una lección sobre política, también sobre comunicación política, de un tipo que, por cierto, obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales el año pasado y hizo un discurso espectacular. A los Leonard Cohen, nos apuntamos. ¿no? Él, Ignatieff. No, digo, a los Leonard Cohen. No, Leonard Cohen fue un discurso mucho más literario, el tío fue precioso. Si me preguntarais a mí qué discurso te quedas tú, tal, yo creo que el de Leonard Cohen recogiendo el Príncipe de Asturias. Fue una maravilla. Aunque maravilla de contar un relato que era verdad. Insisto en contar cosas que tengan que ver con cosas reales. Eso sí que tiene fuerza. Acaba de cumplir 20 años el famoso discurso de Steve Jobs en Stanford, que también es muy de manual y que, en fin, ahí está en YouTube, se puede revisar en cualquier momento y tiene todos los ingredientes. Es verdad que el discurso de Jobs es provocador. Es provocador por un lado y además es un poco receta de Thermomix, ¿no? Es demasiado perfecto, tiene todos los ingredientes en su medida, pero aún así, para quien le interese la construcción del discurso, es una referencia. Qué chulo. Muy bien. Bueno, pues Jessica, despides tú, por favor. Nos vamos, ¿no? Jesús, muchas gracias por haber estado este ratito con nosotros, todos politólogos y comunicadores políticos. Nada peor que un politólogo y un político, ¿eh, Jota? Todos la misma persona. Si sociólogo ya. Tremendo, ¿eh? Es que es una cosa extraña, es como si un cocinero fuera estomatólogo, ¿no? Una cosa... Sí, algo así, es verdad, algo parecido. Muchas gracias por haber estado este rato con nosotros, por haber estado aquí reivindicando un poco la importancia de la verdad en todos los ámbitos, pero sobre todo en política, que creo que hace mucha falta, ¿no? Decir la verdad. Qué importante que se está perdiendo y creo que los ciudadanos tenemos y tienen que ser muy exigentes con que sus políticos no le digan la verdad. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Jota, por seguir dejándome muy bien, muy a gusto, muy a gusto. Bueno. No he contado algunas crisis, pero bueno, esa la reservo para mi libro. Ahí estaremos para leerlo y promocionarlo. Y gracias a ti, Jota, que todavía no me has echado de este podcast. No, pero si esta idea fue tuya. O sea, la idea fue suya. Mentiroso. La idea del título fue suya. La idea del podcast fue mía. O sea, que es compartido. Cosas como esta ilustran el cambio que está haciendo la comunicación política y es el cambio que debe hacer la comunicación política. Así que, en ese sentido, os habéis adaptado, os estáis adaptando. Pues nada, los políticos no son personas. Cerramos, ¿eh? Los políticos no son personas, con Jessica Trujillo y J. Carmona.